El programa de hoy lo dedicamos al maltrato animal y además vamos a hablar también sobre la miopía y la presbicia con el doctor Manuel Carrasco. Todo ello, como siempre, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Pues una vez más tenemos con nosotros a el oftalmólogo del programa, el doctor Manuel Carrasco, porque vamos a charlar sobre un tema como es la miopía, la presbicia y los últimos avances en este campo. Y por supuesto, para hablar sobre esto, lo mejor es contar con la ayuda del doctor Manuel Carrasco. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, don José. Hacía tiempo que no le veía. Sí, hemos estado encerrados y entonces Sí. pues, ahora ya nos están echando a la calle poco a poco. Siempre es un placer contar con usted para tratar estos temas de los cuales usted, lógicamente, pues está muy preparado. Vamos a hablar sobre la miopía, doctor. Y para comenzar a hablar sobre este tema, la miopía, pues lo más sensato es explicar a la audiencia qué es la miopía. La miopía es la formación de la imagen por delante de la retina. Es decir, estamos hablando de que es un ojo ligeramente, para que lo entiendan, ligeramente mayor, de un eje antero-posterior más largo de lo que sería un ojo normal, ¿vale? Entonces la imagen se forma justo delante de la retina, de ahí que conforme el niño nace miope y empieza a crecer, esa miopía empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque cada vez el punto de formación de imagen está más retirado de la retina. Al contrario que la hipermetropía, que es el efecto contrario, que es una formación de la imagen por detrás de la retina. Con lo cual, cuando el niño empieza a crecer, todos los niños nacen hipermétropes, cuando los niños empiezan a crecer, esa hipermetropía va disminuyendo, va desapareciendo. De ahí que la hipermetropía, a partir de los 6-7 años, prácticamente, si no es muy grande, no es muy tal, haya desaparecido, y la miopía, a partir de los 10-12 años, vaya aumentando. Conforme mayor es el crecimiento, más rápido es el aumento. La miopía tiene bastantes riesgos en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno, he escuchado yo y hemos hablado en alguna otra ocasión, yo creo, ¿no?, que el ojo miope es más alargado de lo normal, y al ser un ojo más alargado, pues tiene riesgos. Tienen más riesgo que un ojo normal. Es decir, imagínate un globo que le hinchas mucho, entonces al hincharlo mucho, la goma del globo está muy estirada y con lo más mínimo explota. El ojo miope es un ojo grande, esos ojos bonitos de las mujeres tan grandes y que son ojos miope por regla general, son ojos muy peligrosos. Los ojos grandes es más... Claro. Pero no el ojo con esos oftalmo, no el ojo salido, sino el ojo grande. Ajá. Es más normal que sea miope. No tiene por qué, pero bueno, por regla general son miopes. ¿Qué es lo que pasa? Que esa retina pues está más estirada, está más fina, las venas y las arterias son más finas, son más flexibles, son más frágiles, se rompen con más frecuencia. Cualquier golpe se puede romper. Al miope alto, al miope de 12-15 dioptrías, se le recomienda no hacer muchos ejercicios bruscos de fútbol, volteretas y tal, para prevenir que vaya a tener un desprendimiento, una rotura, un golpe, mientras que el hipermétrope puede tener un desprendimiento igual, pero al ser un ojo más compacto, hacer un ojo, diremos, más grueso, es más difícil que tenga esos problemas. Sí, porque por ejemplo te puede ocurrir un desgarre en la mácula, ¿no? La mácula no, puede haber una hemorragia macular, una hemorragia, un desgarro en retina periférica o una rotura de retina. Que lo que ocurre, doctor, es que cuando se rompe una de esas venitas y hay un derrame en la mácula... Hay una hemorragia macular o retiniano. Se forma una cicatriz frente a la mácula, la hemorragia, ¿no? Si está en la mácula, se forma una hemorragia macular y deja una cicatriz que habitualmente la llamamos mancha de Fuchs. Mancha de Fuchs, que lo que hace es tapar... deteriorar las células de la mácula y te deja una mancha central donde
miras la cara de una persona y no se la ve, como si fuera una degeneración macular. Claro. Normal. Ves el contorno nada más. Ves alrededor. Que en este campo también está el tema, el tema de la mancha de FUS. La mancha de FUS ahora mismo no tiene mayor solución. Si es, ahora mismo, bueno, no tiene mayor solución. Si ya es una mancha cicatricial, si está una hemorragia recién cogida, sí. En el momento. Sí, si tú tienes hoy, te levantas, oye, ve una mancha, rápidamente lo cogemos, vemos que la sangre, que es una mancha de FUS, que es una hemorragia, la tratamos con anti-B y la verdad es que suele mejorar bastante. Y luego, y con el tiempo, ¿por qué no, doctor? Porque ya ha hecho una cirugía, ya ha hecho una cicatriz y ha matado las células, claro, y todas las células que hay en esa zona se han muerto. Ahí claro, lo que ten en cuenta que la mácula es la zona de mayor concentración de conos y bastones, que son las células fotorreceptoras que van al cerebro. Con lo cual, en cuanto esas células fallan, pues te falla lo fundamental. ¿Hay un alto índice de miopía en España? Sí, suele haber una miopía alta en España, mayor y más miope que hipermétropes. Y suele haber más miope en la zona de Asia, la mujer asiática incluso suele ser más miope que la mujer europea. Y en conjunto la población asiática. Ponemos en Japón, que es uno de los sitios donde se han hecho estos estudios, donde se ha demostrado que hay más miopía que hipermetropía, y aquí más o menos pues, tenemos una compensación más o menos aceptable. Vale, y en pocas palabras, un miope, ¿cómo lo definimos? Para que la gente que nos esté viendo, en pocas palabras, ¿un miope es una persona que ve mal de lejos o cómo? El miope es una persona que de lejos ve muy mal, ¿sí?, y de cerca ve muy bien. Vale, muy bien. Y el hipermétrope, pues al contrario. De lejos, hombre, estamos hablando siempre de miopías, hipermetropías de 2-3 dioptrías. Estamos hablando de 18 20, ¿no? El hipermétrope pues suele ver un poco mejor de lejos y un poco peor de cerca. Y con el tema del astigmatismo, que hay mucha confusión, la gente, ¿el astigmatismo cómo lo definiríamos? El astigmatismo es un defecto, diremos, de formación de imagen. La imagen se ve como deformada. Ajá. Entonces es una alteración corneal o de cristalino que lo que hace es deformar, falta de nitidez, no falta de visión. El astigmatismo te va a dar, por ejemplo, una línea, vas a ver la línea y a los lados otra, ves las cosas como con falta de nitidez, como si estuviese mirando a través de una cosa un poco más opaca. Ajá, bien. Vale, y la presbicia, vamos a hablar también del tema de la presbicia. La presbicia es una falta de acomodación, es un trastorno acomodativo producido por el cristalino que se endurece. Los mismos músculos ciliares empiezan a paralizarse, a no tener fuerza, a relajarse un poco. El cristalino empieza a tener falta de enfoque, no tiene enfoque automático, y eso va a dar lugar a la presbicia. Empieza a partir de los 40 años, tanto en hombres como en mujeres. A partir de los 40 años. A partir de los 40 años y se va acentuando hasta los 60, 63, 5 más o menos, que se suele estabilizar con 3 dioptrías y media, y ahí se suele quedar ya parado hasta que... O sea que la presbicia es un problema de la edad. La presbicia es un problema de edad, un problema de falta de o de sobra de dureza del cristalino, que se hace más duro, se hace más, o de falta incluso del enfoque del cristalino, se hace más resistente, no llega ese enfoque automático que tenemos, que estás a los 20 años, que miras de cerca y miras de lejos y pasa inmediatamente en los ojos sanos, de aquí a allí sin ningún problema. Ese enfoque, si enfocas aquí, no puedes enfocar allí. Tardas ya un tiempo y ahí es donde te vas dando cuenta que tienes que ir retirando el texto para poderlo leer, que cuando empieza Por eso el miope es más reacio a la... No es que no tenga presbicia, lo que pasa es que como se corrige la miopía con un signo negativo, y la presbicia se corrige con un signo positivo, el miope de -2 y el hipermetro y el presbita de +2 se queda en 0. Entonces por eso verás muchas veces que el miope
de 2, 3, 4 dioptrías, cuando está leyendo se quita las gafas. Escoge y lee sin gafas y lee perfectamente sin gafas. Sí, a mí me ocurre que cuando me pongo las cosas muy de cerca las veo bien. Las ves muy bien, quita las gafas, lo acerca mucho y ves mucho mejor, ves como tuviese las dioptrías que tiene, pero en lupa. Sí, así es. Bueno, ¿tiene la presbicia en algún sentido afecta a la miopía o no? No tiene nada que ver la presbicia con la miopía. Lo que sí es cierto que el miope va a achacar menos la presbicia que el hipermétrope. ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, el miope contrarresta la presbicia. El hipermétrope suma la presbicia. Entonces, un hipermétrope de una dioptría, pues a los 35 o 40 años ya nota que no puede leer sin gafas de lectura, sin gafas de cerca. Mientras que un miope de 1 o 1,5 dioptría puede llegar a los 50 años pues quitándose sus gafas o utilizando su ojo sin necesidad de gafas. Entonces, como comentaba doctor hace un momento, la presbicia es un tema de la edad y al ser un tema que está asociado con la edad, no tiene prevención, no tiene... No, prevención no tiene ninguna. Lo único que tú puedes hacer, alguna cirugía se está haciendo para la cirugía de presbitas, que se hace en cirugía láser o se hace cirugía de cristalinos con lentes trifocales, pero otras posibilidades de prevención no hay. No existe. Claro, es un tema, como decimos, que está asociado a la edad. A partir de los 40 años suele ocurrir... Todo el mundo empieza a tener problemas para leer de cerca. Todo el mundo. Bueno, y en cuanto a la incidencia en hombres y en mujeres, en el tema de la presbicia... No, es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo te da. Y en la miopía lo único igual. que puede influir un poco es si es algo miope o si es algo hipermétrope. Que se adelante un poco o se retrase un poco, nada más. Pero no influye nada con el defecto de visión que tenga ajeno a la... Ni la miopía ni la presbicia. Ni la presbicia. Ninguno de los dos. Bien, en alguna ocasión he visto anuncios que aseguran, bueno, adiós a la vista cansada. ¿Esto es real? ¿Con operación o con cirugía? ¿Cómo? Bien, adiós a la vista cansada, pues es real. Sin siempre gafas, y cuando o sea, quitarte las gafas. Sí. Siempre y cuando estés utilizando una cirugía para corregir esa presbicia. La cirugía láser para la presbicia, la verdad es que al ser un defecto que va aumentando conforme va cumpliendo años, pues al final terminamos dejando un ojo de cerca y un ojo de lejos. Es decir, que aprovechando el ojo dominante para ver de lejos y el ojo no dominante para ver de cerca. Eso se puede hacer también a la hora de poner una lente monofocal, dejar un ojo en una catarata, cuando veas una catarata, dejar un ojo más negativo y el otro más positivo, o dejar un ojo a 0 y el otro a menos 0,75, menos 1. Jugar un poco para que normalmente no note el problema y sin embargo sí esté cómodo. El cerebro vaya jugando un poco con ese trabajo, con el trabajo de que utilizar un ojo de lejos y el otro de cerca. Últimamente se está haciendo algunas pruebas para médicamente sobre la presbicia, que es utilizando una gota de pilocarpina a baja concentración. Ya en Estados Unidos la FDA aprobó el Vitis, un colirio, que pones una gota y durante 5 o 6 horas estás viendo de cerca sin necesidad de gafas. Hombre, estamos hablando siempre de presbitas de 1 o 2 dioptrías, no de 3 dioptrías, porque tanto no creo que compense. En Estados Unidos, aquí todavía no. También se están haciendo. En Canarias hay ya estudios bastante adelantados. En España también se está haciendo. Ten en cuenta que esto no es nuevo pero no es nuevo. Esto en los años 80, cuando no había medicación o tanta medicación para el tratamiento del glaucoma, empleábamos la pilocarpina, al 1, al 2, al 4%, al 2% de pilocarpina más o menos, y eso hacía que la pupila se contrajera mucho, hiciera un efecto estenopeico, el cristalino se aplanaba un poco, abría un poco la cámara de iridio corneal
y eso hacía que bajara la presión del ojo, y aparte de los mecanismos de los... que bajara la presión del ojo. Pero ¿qué nos pasaba? Teníamos una pupila en miosis, la gente conseguía ver un poco más de cerca, pero a la hora de operarle una catarata, esa pupila en miosis de 1 milímetro, pues a la hora de operarlo era un trastorno tremendo y teníamos problemas. Hoy no serían tantos, pero teníamos muchos problemas al operar una catarata. Aparte de que, claro, estaba de noche, no veían una leche, pues claro, esa miopsis no te dejaba ver. Y claro, había una serie de problemas que me imagino que con todo este problema, basado en la misma técnica, a la larga pues empezará a dar cefaleas, empezará a dar náuseas, empezará a utilizarse en el ojo menos dominante, en el ojo dominante se dejará sin poner, se empezarán a hacer más estudios, que ahora mismo pues está la cosa así un poco, sí, está basado en un tratamiento antiguo. Total, ¿en qué punto nos encontramos en cuanto al tema de la miopía, los últimos avances de la presbicia? Porque no le veo como muy animado en ese aspecto, ¿no? No, es que hay cosas, hay muchas historias, pero la verdad es que con una efectividad 100% no hay nada. Es decir, claro, no es una catarata que digo, te la quito y mañana estás de maravilla, estás viendo bien, de lejos, de cerca, depende. Que hoy día, perdone que le corte, doctor, una catarata ya no es nada. No, una catarata sigue siendo una cirugía que cuando se te complica, mi jefe decía, cuando le preguntábamos, don fulano, ¿qué es la operación más difícil que has hecho? Decía, una catarata. Y la más fácil, otra catarata. ¿Me entiendes? Pero eso... Toda la cirugía tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus complicaciones. Hoy la ventaja es que lo hacemos a través de unas entradas muy pequeñas, hablándote de 2 milímetros, como máximo 2,5 milímetros, y hace 2 incisiones de 1 milímetro y otra de 2, y por ahí está sacando el cristalino, por ahí está metiendo la lente. Los riesgos pues son muy pocos, son menos, pero siempre que hay una cirugía hay un riesgo. ¿Y antiguamente cómo lo hacían? Porque ahora le estoy escuchando decir, ahora lo hacemos con una precisión prácticamente milimétrica, tal, ¿y antiguamente? Habríamos. Si tú coges un reloj y tiras y le abres el cristal, pues de 10 a 2 o de 3 a 9, y todo ese medio ojo lo abrías y por ahí sacabas el cristalino y por ahí hacías lo que Dios te daba a entender. Ya. Otra duda que yo tenía era con el tema de la miopía, que estamos comentando el tema de la miopía, que bueno, al final, en cuanto a los últimos avances, ¿en qué hemos quedado? Sí, la miopía, los últimos avances, ahora mismo en niños se está utilizando una técnica que también se utilizó en los años 80, 70 y tantos, 80, que es a base de un colirio de atropina al 1%, ponerle por las noches a la hora de acostarse una gotita. Y eso normal a los niños y entonces lo que se va pretendiendo es compensar un poco esa miopía, que no vaya tan rápida, que se mantenga un poco más estable. Pero claro está, en el momento que tú dejas de ponerle la gota, el niño dice que no ve, que ve peor. Entonces pues tampoco está solucionado nada. Estás intentando frenar un poco ese avance, sobre todo en los niños de 3, 4, 5 añitos, y vas aguantándole un poco para que cuando va llegando a los 12, 13 años, que empiezan los desarrollos, que empieza el crecimiento más, diremos, más rápido, también es el aumento más rápido de esa miopía, y ahí intentar pues que suba lo menos posible. Pero claro, no vamos a estar poniéndole gota al niño hasta los 22, 24 años, claro, que es cuando calculamos que esa miopía se va a quedar estable. Esa es la otra pregunta, ¿cuándo se suele quedar estable la miopía? Pues normalmente entre los 22, 24 en el varón, 22, 26 en la mujer. No hay tampoco una estabilidad. La mujer además tiene el inconveniente de que con los embarazos algunas pueden tener subidas de la miopía también. Es decir, que está sujeto a varios factores de que no es tampoco decir esto se acaba aquí, esto empieza allí. ¿Y en el tema de la presbicia? El tema de la presbicia sí es matemático. A los 40 empieza y a los 60, 65 termina. Empieza con +1 y termina con más 350 más o menos. Prácticamente
tú a un señor sano que te llega, yo recuerdo en mi pueblo, el ferretero, el farmacéutico, tenían, te digo el ferretero porque el de la ferretería que le vendía al pescador el hilo para pescar y el anzuelo, Ajá. tenía una caja con gafas para que le ponía el anzuelo y le ponía la gafa y así corría. El farmacéutico lo tenía un poco más serio, pero... Y tenían las gafas programadas de 1,50, como están hoy en la farmacia, y están hoy. Sí, sí, las sí. gafas premontadas, pues igual. Fulanito, ¿cuántos años tiene? Tanto, toma, estas son tus gafas. Corre, pues sí, es verdad, estas son las mías. Bueno, pues tira. No, esto no es lo mío, que me cojo la nariz con él. Pues estas menos. Y yo recuerdo llegar a la farmacia o llegar a la ferretería muchas veces. Recuerdo una anécdota. Yo estaba, no sé si a primero o segundo de especialidad. Llego a la ferretería de mi pueblo buscando lo que fuera y estaba allí un pescador amigo que lo conocía de toda la vida, pues, y él hablando con el ferretero para las gafas, y le comenté, ¿cuántos años tienes tú ahora? Fulano, tanto. Fulano, dale una gafa de más tanto. Puñete, ¿tú cómo sabías lo que yo tenía? Pues, era lógico. Era la edad que tenía, pues esto es lo que tiene. Si tienes de lejos, pues ya quítale o ponle, ¿no? Pero si no tienes nada de lejos... La cuestión de la edad. La cuestión de la edad, y además es cierto que cuando empezaba la catarata, como el cristalino se iba volviendo a modificar, esa miopía, esa hipermetropía producida por la perificia se va corrigiendo y se va haciendo miope. Es decir, que un señor que a los 40 o 45 años utilizaba gafas para leer, llega a los 65, 70 o 75, que tiene una catarata, se ha hecho miope, de lejos no sigue viendo mal, para un señor que no trabaja forzando la vista, sino que trabajaba en el mar, y empezaba a leer, empezaba a no necesitar las gafas para coser la red. Recuerdo en aquella época, cuando yo empecé con una consulta en mi pueblo, allá por los años 80 y tantos, 90. Eso le iba a preguntar, ¿cuántos años lleva ya usted en el mundo de la oftalmología? Eso no se pregunta, eso son muchos ya, eso hay que dejarlo. Son tantos que mejor no comentarlo. Cuénteme lo del pueblo. Llegué a mi pueblo, tenía una consulta, llegó el íntimo amigo de tu padre, que son de los primeros que llegan a la consulta, y de fulano, tienes una catarata, hay que operarte, y me miró muy serio, y me dice, sí, hombre, ahora que yo estoy echando vista nueva, me va a decir tú que me tengo que operar. Llevaba toda la razón del mundo. Él a los 40 años le habían puesto una gafa para leer, o para coser la red, porque leer no sabía. Para coser la red, en el mar, pues tú sabes, pues la visión de largo, pues el mercante lo mismo te daba verlo aquí que verlo allí, y lo veía igual. Y llegó a mi padre, tu niño ahora también. Bueno, que me quiere operar, ahora que yo he echado vista nueva, mi padre se partía el culo con el otro. Pero bueno, eso son cosas de pueblo y cosas de... Muy bien. Por último, doctor, una consulta, una pregunta que yo le quiero hacer es, que yo creo que tengo ahí un poco de duda, ¿no? Cuando a alguien se le considera miope magno, ¿es por el tema de las dioptrías? ¿Pues tiene muchísimas dioptrías o cómo es eso? ¿O a partir de cuándo se considera un miope magno? ¿Cómo es este La tema? miopía magna se considera no tanto a partir del número, que sí. Se considera cuando la retina está enferma, cuando tiene mucha degeneración, cuando empieza a tener degeneraciones, con los miópicos altos, empieza a tener patología retiniana. Y ahí se le da la categoría de miope magno, que puede ser un miope con 7 dioptrías, con 6 dioptrías, o puede ser un miope con 15 dioptrías. Puede haber un miope con 15 dioptrías y una retina totalmente sana, y puede haber un miope con 5 dioptrías y una retina totalmente estropeada. Entonces el carácter de magno, de maligno, se le da a la retina, al miope con la retina más delicada, aunque realmente a partir de las 10-12 dioptrías ya a todo el mundo se le da el tratamiento de miope magno, aunque tenga la retina más o menos sana. Que ahí sí es por el tema ya de las dioptrías. Que eso ya es por el tema de las dioptrías, pero normalmente lo vamos basando más en la enfermedad retiniana, que es la que requiere más trato. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por esta información que usted nos da siempre relacionado con el mundo de los ojos, que como decía yo, ¿no? El mundo de los ojos, que es una maravilla, los ojos. Hombre, sí, gracias a ello. ello. No hay ninguna cámara que se le acerque ni por... No. ¿Eh? No hay nada que te pueda hacer. Hay ciertas cámaras que se están poniendo, el clásico ojo biónico, pero no tiene nada que ver, no,
es una cosa para... El ojo es el ojo. Y el diseño del ojo es uno de los diseño del ojo. órganos más difícil de tratar. Es un ojo, es un órgano que cuesta mucho meterse dentro. Avanza lentamente porque normalmente es parte del sistema nervioso central. Cuando tú trabajas con un ojo ya trabajas con un órgano muerto. Cuando trabajas con un cerebro, trabajas con un cerebro muerto, y entonces por ahí es muy complicado. Pero bueno, es un campo muy bonito, un campo que te da muchas satisfacciones. También te da muchas penas, pero te da muchas satisfacciones. Antes de terminar, le he escuchado decir antes que le comentó su jefe que la operación más difícil que había hecho era una catarata. Y la más fácil otra. Y la más fácil otra. Y en su caso... Pues te voy a decir porque puedes decir lo mismo cuando se te complica. No, pero no vale decir lo mismo. ¿Cuál ha sido la más difícil que ha hecho La más difícil, pues una catarata complicada te complica la vida. Sí. Y una catarata que no rápida, pues son 15 minutos de cirugía ahí. ¿Y una complicada? Una complicada que empieza a sangrar, o que venga una hemorragia expulsiva, o que venga una infección postquirúrgica, o que venga... Pues te da un disgusto y un tratamiento y unos calentones de cabeza de 3 pares de nariz. ¿Y ahí cómo se siente? Porque yo me pongo ahora un poco en su lugar y claro, bueno, la profesionalidad de usted está clarísimo, ¿no? Pero ¿cómo se siente uno cuando ve que claro, que tiene en sus manos la vista de una persona y que eso empieza a complicarse? Se pasa muy mal. Muy no mal. te lo recomiendo nunca. ¿Verdad que sí, no? Se pasa muy mal. Muy mal. Eso es una muestra, siempre lo he pensado yo, hay que ser muy valiente para estar en ese momento, ¿no? Una responsabilidad soberbia. Eso es llamarle valentía, o llamarle humildad, o llamarle no sé. Pero lo cierto es que se pasa muy mal. Y tener ahí un autodominio tremendo. Hombre, si no tienes autodominio, pues entonces, hombre, tienes que tenerlo. Porque si encima lo vas a rematar, pues... ¿Me entiendes o no? Por Tienes supuesto. que controlar e intentar que lo que se está complicando se vaya solucionando lo mejor que pueda, con la menos consecuencia que puedas tener, pero muchas veces pues la verdad es que se pasa muy mal. Como se pasará muy bien cuando llega cualquiera de los múltiples pues personas que usted atiende y le dan las gracias porque, bueno, pues por uno de ellos yo. Tiene muchas ventajas, tiene muchas alegrías. Lo que pasa es que cuando tienes las penas son más fuertes que las alegrías. Ya. Es decir, posiblemente esté más acostumbrado a las alegrías que a las penas, entonces le dan menos importancia a las alegrías. Lo consideras como una obligación el tener esa alegría. Y las penas lo consideras como un fracaso y la verdad es que son jodidos. Bueno, pues si queréis tener alegrías, porque lógicamente cuando uno está mal de la vista tiene que recurrir a un gran profesional, y si queréis llevaros una de esas alegrías os recomendamos sinceramente que pongáis vuestra vista en manos del doctor Manuel Carrasco. Él tiene su consulta en la calle Altamirano, en el número 34. Repito, calle Altamirano, número 34. Ahí se encuentra el doctor Manuel Carrasco. ¿Todos los días, doctor, o cómo? Sí, ahora normalmente después de la pandemia estamos prácticamente todas las mañanas, y 1 o 2 tardes al mes tenemos para la gente que no han podido acudir por la mañana, pero por la tarde solamente 1 o 2 tardes, no tenemos más. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor, una vez más por su paciencia con mi persona. Que no es poca. que no es poca. Y como siempre, pues bienvenido a su programa. Se buscan locos por la cordura, que en este mundo de los ojos hay que estar muy cuerdo y llevarlo muy bien, ¿no? De una forma muy sensata ese tema. Muchas gracias a vosotros y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Perfecto. Pues vamos a un corte publicitario, porque como siempre decimos, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos aquí en vuestro programa Se buscan locos por la cordura.
Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come de vicio. Bienvenidas, soy la doctora Beatriz Calvo de Mora, directora de las clínicas Intima Healthcare. Intima Healthcare es tu clínica, una clínica para la mujer, una clínica de mujeres para mujeres, en la que abordamos de forma profesional y totalmente íntima todas tus necesidades. Es fundamental invertir en nosotras, porque si estamos bien, vamos a dar más a los demás. Tenemos que sentirnos seguras, no podemos ir por la vida con inseguridad. Y en Intima Healthcare damos salud y bienestar a nivel íntimo. Cuando llegada la época de la menopausia sientes sequedad vaginal, dolor en relaciones sexuales o incontinencia urinaria, ven a Intima Healthcare. ¿Estás embarazada? ¿Quieres tener un buen posparto? Te preparamos para ello. Así que no lo dudes, es tu clínica. Somos mujeres para mujeres. Y no te vas a arrepentir. Invierte en ti, te lo mereces. Hola, soy Juan González, propietario de Casa Juan y la sidrería de Juan, que está en Francisco de Sales 41 y Casa Juan en Infanta Mercedes. Son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo porque tenemos muchos deportistas y de élite, lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar de una buena comida o cena y estaré yo personalmente, que mi nombre es Juan González, les vuelvo a repetir, para atenderles. Gracias, muy amables. Cuando recibes más llamadas de las que puedes atender, descuidas tu trabajo y pones en riesgo a tus clientes. No los dejes esperando. Somos Organicita. Gestionamos tus llamadas de forma automática y organizamos tu agenda. Es sencillo y seguro, mientras tú haces valer tu tiempo profesionalmente. Organicita. Atención telefónica y gestión de agendas. Directo desde las Rías Gallegas a tu mesa, los mejores mariscos. Los de Pepa sí que sabe. Desde el año 1870 nos encargamos de seleccionar el mejor pescado y marisco para servírtelo del mar a tu hogar. Con Pepa sí que sabe, te hacemos llegar el mejor producto a cualquier lugar de la península o las Islas Baleares. Percebes, centollas, nécoras, langosta, bogavante o el pescado que más te apetezca. Ya no tienes excusa para darle un gusto a tu paladar. Con Pepa sí que sabe, en tan solo 24 horas te enviamos el pescado y marisco más fresco para que lo disfrutes y además con envío gratuito a partir de los 130 euros. Contáctanos mediante nuestra página web www.pepasiquesabe.com. Hackea tu mente. A ti, que estás en tu casa y que quizás no tienes una relación de pareja satisfactoria, que quizás no logras cambiarte de trabajo o emprender, que quizás tienes problemas para dormir o esa depresión que no te atreves a comentar o el síndrome de la cabaña o angustia, ansiedad, cansancio crónico, no es normal. No tienes por qué conformarte y yo te invito a hackear tu mente. Hackea tu mente. Para contactarme, toda la información está en mi página web www.suyinperretgentil.com. Puedes escribirme, puedes reservar tu plaza, te espero. Soy Suyin Perret Gentil y os invito a hackear vuestra mente. Hackear vuestra mente. Soy Suyin Perret
y os invito a hackear vuestra mente. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Locos. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Hemos dicho que íbamos a hablar sobre un tema que es un tema de actualidad, que es un tema candente y que es un tema que curiosamente no habíamos tratado muy a conciencia nunca en el programa. Sí recuerdo, que además estoy contentísimo porque estoy de la memoria últimamente genial y eso pues de verdad que a uno le echa arriba, ¿eh? Sí recuerdo que el primer programa que hicimos del Se Buscan Locos por la Cordura lo hicimos hablando sobre el tema de los toros. Eso lo recuerdo perfectamente. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre el maltrato animal en general. Y para ello hemos invitado a este programa a Loli Alcarria. Bienvenida, Loli. Muchas gracias, José. No, gracias a ti por acompañarnos. Y también a Javier Gracia. Los dos forman un binomio que conforma una empresa, digo bien, ¿verdad? Que es Babyface. Sí. Babyface. Luego vamos a hablar también sobre Babyface, ¿eh? Vamos a hablar largo y tendido sobre Babyface. Pero ahora de momento pues nos vamos a ir centrando en esto de, como decía, un tema de actualidad, que me parece muy bien que esté de actualidad, un tema candente como es el maltrato animal, ¿eh? Entonces, vamos a definir en primer lugar qué es esto del maltrato animal, porque no todo el mundo tiene el mismo concepto del maltrato animal y es un concepto más amplio de lo que aparentemente es el maltrato animal. Bien, entonces, ¿quién de los dos define qué es el maltrato animal? Cuenta, Loli, A ver, Loli. Soy yo. Realmente cuando se habla de maltrato animal, todo el mundo piensa en el maltrato físico, de apalear, de hacer daño a un ser inocente, pero va mucho más allá. El gran maltrato que se está viviendo ahora mismo, que está normalizado, es el abandono de animales, que es el más usual. Es el más usual, es el cáncer social que tenemos ahora mismo y es también un gran desconocido. Por eso es bueno este programa, que podamos hablar de ello y seguir denunciándolo, porque el abandono de animales es el mayor maltrato que hay ahora mismo y el número es escandaloso, el número de abandonos. ¿Y en qué tipo de animales es en el que más se da? ¿En los perros o...? En los perros, principalmente los gatos, lo que son animales domésticos, pero donde más problema hay es en el mundo de los perros. Estamos hablando de 300.000 animales abandonados al año, por año, de media. 300.000 perros. Perros, en España. En España. Solo en España. Al año. Al año. Que es una pasada, ¿eh? ¿A que no te lo esperaba? No, la verdad que yo no me esperaba esa cantidad. 300.000. Que se dice pronto. ¿Y los motivos cuáles suelen ser? Vale. Generalmente, ¿por qué la gente abandona, como tú muy bien has dicho, a esos seres inocentes, a los animales? Esa es la gran pregunta que no tenemos respuesta. Lo que sí te puedo decir es que los animales no nacen abandonados. Hay algunos que desgraciadamente sí nacen en abandono, pero la gran mayoría de los perros pasan del sofá de una casa a una carretera,
porque el mejor parado cae en una protectora de animales o en una perrera, pero la gente no tiene ni siquiera la poca vergüenza de llevarlo a una perrera, es decir, lo abandonan en un descampado. Me parece muy bien el término que has utilizado, además creo que es hasta un eufemismo. Has dicho poca vergüenza, yo lo llamaría de otra manera, ¿no? Sí. Pero has hecho muy bien ese... Me has dicho que no podemos decir tacos. No, tacos no, pero sí... Pero sí. Muy bien. Oye, y aparte de... Sí, porque te has quedado con las ganas. Bueno, hasta aquí puedo leer. Hasta ahí está bien. Sí, no se están entendiendo perfectamente el concepto que tenemos de esta gente que abandona a los animales de esta manera. Bueno, aparte de este abandono, o sea, aparte de este tema de maltrato, que es el más usual, el tema del abandono, ¿qué otros tipos de abandonos existen que a lo mejor la gente no es tan consciente de que eso también, maltrato? O sea, hay gente que a lo mejor no se da cuenta y está maltratando a su perro y no se está dando cuenta. Dentro de todo lo que es el maltrato, preguntabas antes qué animales son los más frecuentes. Hay de todo tipo. En los perros es una responsabilidad aún mayor que cualquier otro animal, porque es un animal que necesita un tiempo, que necesita un cariño, que necesita que lo saques. La gente hay muchas veces que lo compra, ahora que se nos vienen las Navidades, lo compran como un regalo, o lo compran como un capricho porque queda bien en la foto. Es más, hay veces que se pone hasta de moda cierta raza. ¿Qué es lo que pasa? Que luego llegas y te das cuenta de qué es lo que supone tener un perro, que es una responsabilidad, es un ser vivo que al final forma parte de tu familia, no es un complemento del hogar, es alguien del que tienes que cuidar. Acabas de decir que es un ser vivo que forma parte de tu familia. Y yo no sé dónde, el otro día vi, no sé si fue en Twitter o algo, pasado, de alguien que decía que era un poco exagerado el concepto, decía, ¿no?, que era un poco exagerado el concepto de tratarle como a alguien de tu familia. ¿Qué le dirías tú o qué le diríais vosotros a ese tipo de personas? Pues que no está entendiendo qué es lo que está metiendo en su hogar. O sea, no es una máquina de trabajo, es un ser vivo que tiene sentimientos y que merece tanto cariño y respeto como puede merecer cualquier otro ser vivo. Tan sencillo como eso y tan difícil como eso. Claro, y tan difícil como eso. Muy bien, vale, pues entonces, repito, no solo es... Mira, y hablando de los perros, tú dices que bueno, que los perros tal... Yo tengo un canario en casa. Ya lo sé, todo el mundo me dice eso. Yo le dejo la puerta abierta. O sea, yo le dejo la puerta abierta al canario y no se va. Y me conoce el canario. Me conoce. Lo tengo clarísimo que me conoce. O sea, lo tengo clarísimo. Y fíjate, yo muchas veces digo, oye, José, en los momentos más difíciles tuyos, ahí le tienes cantándote. Él está cantándote. Y yo le dejo la puerta abierta, oye, márchate cuando quieras. Y él me mira y dice que no, José, que tú eres un fenómeno, yo me quedo contigo aquí. O sea, la compañía que te hacen los animales, lo bonito que es tener esa buena relación con ellos, aunque sea entre comillas, ¿no?, con un canario. Yo estoy seguro que me conoce. Seguro. Imagínate un perro. Imagínate los perros. Bien, los que tenéis que hablar sois vosotros, que yo con vosotros no sé qué me está aburriendo, que soy... Te estamos entrevistando al final. Sí, me estáis entrevistando. Bueno, vamos, otra pregunta que os quiero hacer. ¿Qué hacer si nos encontramos con un animal, por ejemplo, con un perro abandonado? ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Bueno, lo primero de todo es avisar. ¿Avisar a quién? Avisar, en teoría, a la policía, que es la que tiene la competencia, y ellos ya lo derivan a la perrera local o a una protectora. Pero sobre todo avisar. ¿Por qué? Por muchas razones. Por el animal, porque también puede ocasionar un accidente, porque puede estar perdido de su casa y luego puede estar buscando a alguien. Es decir, hay muchísimos motivos. Entonces, lo primero de todo es avisar, en su caso, a la policía. Y que la policía haga su trabajo. Su trabajo. Muy bien. Me imagino que con el asunto del COVID que hemos pasado y que todavía está ahí, pues habrá incentivado este tema del maltrato, ¿no? ¿O no? Sí, lo que pasó es que con la excusa de poder salir con el perro, bueno, primero hubieron perros que se convirtieron en atletas, que estaban
8 horas andando al día, esos perros no tenían un gramo de grasa, y luego mucha gente aprovechó a coger perros, adoptar perros, comprar perros, todo lo que podía para poder salir. ¿Qué pasa? Que después ha habido un repunte de esos abandonos brutal. Nosotros colaboramos con protectoras y el problema que hay ahora mismo es muy grave, Nosotros ponemos todos los recursos que podemos, pero se siguen necesitando sobre todo educación, que la gente, repito, entienda qué es lo que tiene entre manos. Claro, que es un ser vivo, que no es esto. Exacto. Es un ser vivo, exacto. Efectivamente. Muy bien. Oye, en los hogares en los que existe violencia, porque el papá y la mamá se llevan mal, porque todas estas historias, vale, esos niños que son testigos de esas malas formas y demás en el hogar, a la larga suelen también maltratar a los animales. ¿Se suele dar ese caso o no? Vamos a ver, es una muy buena pregunta, que de hecho la utilizamos muchas veces ese argumento para exigir leyes mejores, porque el perfil del maltratador es alguien que abusa de un menor, de alguien en indefensión. Sí. Ese alguien en indefensión es un ser que puede ser un niño, un anciano, un animal. Es decir, es al final un ser que está en inferioridad. Ajá. Entonces, generalmente el que maltrata animales suele ser un perfil de maltratador de otros seres. Puede ser violencia doméstica, violencia sobre menores, no voy a detallar, pero sí coincide muchas veces. Entonces, es lo que te decía, la ley debería perseguirlo con más ahínco. Si no se consigue entender como fin último el proteger la vida de un ser vivo, entenderlo aunque sea como un indicio de un maltratador que seguramente esté maltratando a un menor o a una persona que se encuentra en situación de indefensión. Ajá. O sea que sí. Sí. Muy bien. Abreviado, sí. Abreviado es que sí. Vale. Yo antes os he preguntado un poco, ¿no? Que cuál suele ser el trasfondo real, que es algo que me parece muy interesante, ¿no? El trasfondo real que hay detrás de una persona que maltrata a los animales. O sea, ¿cuál suele ser ese trasfondo? Lo que estamos hablando, una persona que abusa de alguien que está en indefensión. O sea, que descarga su ira con el animal. En muchos casos sí, hay otros que es como ha dicho Javi, es un tema de responsabilidad y también esa prepotencia. Estamos en un mundo en el que no sabemos relacionarnos con el resto ni de humanos ni de seres vivos. Entonces ya partimos de un paradigma complicado. ¿Qué echáis en falta las leyes en cuanto a este asunto aquí en España? Pues mira, tenemos un proyecto muy bonito respecto al tema de la ley PPP. No sé si sabes qué es lo que es. No, cuéntanoslo. Pues la ley de los perros potencialmente peligrosos, que le llaman. Ajá. Que bueno, llevamos unos años, ahora le preguntas a Loli que ahí tienes chicha para cortar, luchando contra el tema de los PPP. ¿Qué es lo que pasa? Y me parece, hay una categoría, perdona que te corte, y me parece muy bien esa lucha, porque ahora voy a contar, yo no quiero contar mucho porque el periodista no es el protagonista, pero eso del PP de los perros potencialmente peligrosos es un chiste, pero continúa. Bueno, pues lo que han hecho es catalogar ciertas razas por unas características morfológicas como peligrosos. Esto es algo así como si yo te digo que tú por ser moreno o por ser rubio eres peligroso, ¿no? Ya. Eres peligroso en tanto en cuanto tu personalidad la incentivo para que sea peligrosa. Exacto, y más porque eso es como un niño. Tú es cómo crece un niño, al final cómo lo educas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene tantos puntos ridículos como que pues a nivel nacional una raza sea o no peligrosa, pero luego a nivel de comunidad puede cambiar y luego a nivel de municipio cambia. Es decir, un perro, según vas caminando por España, deja de ser o es peligroso dependiendo del lugar en el que te encuentres. ¿Por qué? Fíjate qué curioso lo que estás diciendo, ¿eh? Es curioso, muy poca gente lo sabe. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no tiene estos perros por ese prejuicio. Exactamente igual que en las personas no puedes
no se debe, no se puede juzgar por una raza, por un sexo o una sexualidad, son elecciones. Tú no puedes prejuzgar a un perro, según nace le vas a poner una etiqueta. Claro. Y además es que es cierto, mira, es lo que comentaba, yo tuve uno de esos perros que dicen que son razas peligrosas y tal. ¿Qué raza era? Era un Pitbull Red Nose. Precioso. Hace, ¿qué te digo? 25 años. Cuando aquí esos perros, creo yo, que eran pues un poco... tabú, casi. Sí, pues yo tuve uno y a la misma vez tenía 6 chihuahuas. 6 ya chihuahuas. sabemos cómo acaba esto. El canario todavía no estaba... El canario no, el canario es posterior. El canario lleva 2 años conmigo. Ese forma parte de mi familia, por supuesto. Ese donde va José Macías va conmigo, ese es un fenómeno. Bueno, para que no sea yo el que cuente se acerca a uno de los chihuahuas. Chihuahua precioso, blanco entero, precioso chihuahua. Una cabeza manzana, precioso el chihuahua. Y se acerca al pitbull y le hace así, y le pega un pequeño bocadito al pitbull. Y hace así el pitbull. Se da media vuelta, le mira y hace así y le deja y sigue su camino. Se me quedó eso grabado como diciendo, si es que si te pego un bocate como entero. ¿Sabes? Ese perro, mi hijo cuando era chiquitito se subía encima de él, le cogía, le tiraba de la oreja, le hacía el perro más bueno del mundo. Entonces me imagino que por lógica también será mucho el ambiente donde esos perros se crían. Y de qué manera, ¿verdad? Exacto. Bueno, digo, nosotros colaboramos con algunas protectoras y conocemos a adiestradores buenísimos. Hay perros que se recogen, que acaban de venir de ser educados para pelear, claro, que los han criado como armas de matar, y una semana después, educándolos. Una semana después. Son unos perros pachones, depende del caso, pero vamos, será el caso, que son pues cojincillos. Una semana después simplemente. Cosas que están deseando, claro, pues recibir y dar amor. Totalmente. Bueno, entonces, ¿qué echáis? La pregunta era, ¿qué echáis en falta en cuanto al tema de las leyes aquí en España? Nos hemos desviado, dale un poco... No, está bien. No, las leyes, por ejemplo, lo que estaba contando Javi, que no ha terminado, es que esta lucha que hemos tenido reivindicando esa igualdad para todos los perros ha derivado en una colaboración con el actual Estado. Sabes que ahora mismo hay una Dirección General de Derechos de los Animales de la que somos parte ahora mismo en colaboración para cambiar la ley. Hemos conseguido, a base del poder ciudadano, porque conseguimos hacer un movimiento social a base con un grupo de compañeros y de asociaciones, aunamos la voz de los propietarios y de personas que dices, igual no son propietarios, pero son afectados están sensibilizados por este problema, y hemos conseguido que se nos escuche hasta el punto de que esta ley va a desaparecer este año. ¿Cuáles son las penas en España por maltrato animal? Porque estamos hablando ahora de la actualidad, porque antiguamente sentar a una persona en el banquillo, eso era inconcebible por un tema de maltrato, eso no existía. Ahora, en la actualidad, ¿cuáles son las penas si a una persona... porque además yo veo a una persona que está maltratando, le puedo denunciar lógicamente. Exacto. Y debería denunciarle. ¿Qué penas se le pone? El problema no son las penas, porque existir existen. El problema es el hábito, que todavía la sociedad no ha madurado tanto, aunque estamos en ese proceso, como para entender que esas penas se tienen que ejecutar. Primero, como bien has dicho, tenemos que denunciar, tenemos que acostumbrarnos a denunciar. Por ejemplo, ponías antes, nos preguntabas, ¿qué pasa si encuentro un perro? Pues te voy a coger ese ejemplo. Ese perro igual ha sido abandonado, no se puede, dices, bueno, pues va a una perrera, no, se le pasa un lector de chip, y si tiene propietario, a ese propietario hay que ponerle una denuncia por abandono, y hay que llevarla hasta sus últimas consecuencias, y para eso necesitamos la participación de todos los estamentos sociales, empezando por el ciudadano que asuma ese compromiso y esa responsabilidad, pasando por los cuerpos de seguridad del Estado. Esa es la policía local, la Guardia Civil, que también hagan su trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Que no se involucran mucho en ese aspecto o qué pasa? No hay formación suficiente, no se le da la importancia todavía. Es un tema de educación, al final tienes que entender que está afectando a una vida,
que estás dejando en la calle algo que tiene consciencia. Totalmente de acuerdo. Me acaba de venir a la mente algo que escribió alguien que fue extremadamente sabio, súper sabio, que fue Salomón. Él escribió, fíjate, hace unos 3000 años, escribió que el justo está cuidando del alma de su animal doméstico. O sea, el justo, la persona que es justa, cuida de su animal. Entonces eso, a ver si se nos mete en la cabeza que efectivamente, como está comentando Loli, que como está comentando Javier, no es un florero, no es un ser vivo, es un animal, y que es muy importante que se le dé la atención debida y que lo cuidemos. Y a los señores a los cuerpos y seguridad del Estado, como decía Loli, pues también desde aquí les hacemos un llamamiento para que se involucren más en el asunto, ¿no? Que es importantísimo. Vale. Vamos a hablar entonces, bueno, al final las penas, ¿cuánto es las penas? Porque te digo, perdona que te corte, Loli, el hecho ya de sentar a alguien en el banquillo, como he dicho antes, que eso antes no ocurría, bueno, en cierta manera eso ya tiene su importancia. Vamos avanzando, es decir, cada vez más hay más personas denunciando, las protectoras también denuncian los casos que recogen, porque muchas veces te limitas a recoger perros abandonados, pero por ejemplo nosotros colaboramos mucho con Dog Horse City, que no sé la de denuncias que tienen, porque ellos sí lo tienen bastante interiorizado. Perro que encuentran, pasan lector de chip, si es de alguien, denuncia que va. Casos que encuentran de maltrato, que hay horroroso, lo que hablábamos antes, ¿qué tipo de maltrato hay? Pues ves en parcelas animales que los tienen con un agua que tiene moho verde ya, eso es maltrato, claro, también, maltrato, que lógico. Les están tirando el pan duro cuando se acuerdan, que están los animales muertos de garrapatas, de sarna, en unas condiciones pésimas, eso es denunciable. Claro, entonces, cada vez más se está llevando al banquillo a esta gente que maltrata de una forma u otra, y cada vez más se están ejecutando penas. Antes las penas que se ponían, porque los jueces también se tienen que implicar. Pues desde aquí, señorías, también implíquense. Ya no es algo de poner una multa cuantitativa, lo que se está pidiendo también es inhabilitación, es decir, que se controle cada vez más al propietario, que de hecho va a salir ahora un DNI canino para controlar mucho más, ir enfocados a una tenencia responsable y poder inhabilitar a una persona a tener un perro. Pues me parece muy bien. Me están haciendo señas de que nos queda un minuto. Yo, de verdad, que no me he enterado de la entrevista, o sea, me lo estoy pasando tan requete bien, lo estoy explicando también y yo quiero, este minuto que nos queda, hablar de vuestra empresa, de Babyface. Babyface. De Babyface. ¿A qué os dedicáis vosotros con Babyface? Babyface o Baby Dog Face, que es como nos pueden encontrar. ¿Baby Dog Face o Babyface? Es Baby Dog Face. Estáis en Instagram. Si nos quieren buscar, Baby Dog Face o babydogface.com. Nosotros empezamos este proyecto con Tai, con la perrita PPP que empezó todo este movimiento. Cuando ella se nos estaba yendo, hicimos un pequeñito homenaje haciendo una lámina de estilo acuarela súper bonita. Ajá. La subimos a las redes como, ya te digo, como un homenaje para demostrarle nuestro cariño, y unos amigos nos empezaron, oye, que quiero una, oye, que quiero una, oye, que quiero una. Y dijimos, esto le está gustando a la gente, esto está transmitiendo ese cariño que tiene toda la gente y la emoción. Hay muchísima gente que cuando reciben lo que hacemos, porque que no te lo estoy ni explicando, hacemos láminas personalizadas, en estilo lámina o lienzo, de las mascotas, los animales, y bueno, ya estamos abriendo a personas porque nos lo están exigiendo, que nos envían qué bueno. Los clientes y compañeros. Todo esto se genera a partir de ahí, y luego tenemos un componente social muy grande. El año pasado donamos más de 10.000 euros a Dog Horse City, que es la protectora con la que colaboramos. Ajá, la que ha mencionado hace un momento Loli. Correcto, o sea que bueno, todo esto sirve para sumar, o sea que quien se quiera añadir, que nos busque, Baby Dog Face, cualquier plataforma nos pueden encontrar, en Instagram, en la web.
y cualquier preguntita, aquí estamos. Pues ¿sabéis qué? Os digo, merece la pena encontrarlos. Merece la pena encontrar a Loli y merece la pena encontrar a Javier. Además es que si os fijáis, los dos tienen cara de buena gente. Los dos, es que es verdad. Tienen cara de buena gente y claro, lógico, se tendrían que dedicar a algo tan bonito como es eso, abogar, porque pues eso, porque los animales, que hay que cuidarlos, vaya, que a los animales hay que cuidarlos, que nos dan mucha compañía. Cuando nosotros estamos pasando fatigas, como dicen los flamencos, ellos están ahí, como el caso de mi canario Gabriel cantando, que es muy bonito esto. Oye, ha sido un lujo teneros aquí, Loli, de verdad. Javier, un placer teneros aquí en Se Buscan Locos por la Cordura, y esto es de cuerdos, ¿eh? No al maltrato de los animales y sí a cuidarlos como se merecen. Pues llegó el momento de despedirnos y ya sabéis, si Dios nos lo permite, volveremos a estar aquí en el Hotel Westin Palace en una próxima ocasión en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Pero antes de despedirme quiero agradecer también a nuestra compañera Delia, que se está poniendo guapísima, pero guapísima. Bueno, que no me enrollo más, que chao, que nos volvemos a encontrar aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. There's a time